Eso no es negar el cerebro ni negar el cuerpo físico, es que cada cosa ocupe su lugar. El cerebro y el cuerpo físico están para existir. Y el sentir es para vivir, no para sentir. Por eso es el problema humano tal cual lo palpamos y lo vivimos cotidianamente, porque tenemos el sentir, el significado propio, instalado en un lugar inadecuado. Perdón, usted dijo el sentir es para Vivir. Para vivir. ¿Qué significa eso? Y que el único sentir que hay es la creación. Está. Por eso, desde antiguo se dice Dios es amor. No dice Dios ama. No, está. Es decir, Dios es amor, es decir, Dios es el sentir. Pero no dice Dios ama. Es amor. Es amor. Ahora, en el cerebro no tiene la capacidad de amar. Cree que la tiene. Si esa frase fuera cierta, para ustedes no. Para ustedes es una idea que la pueden aceptar o no. Pero si esa frase fuera cierta, pregúntense qué es lo que están haciendo cuando dicen que aman a uno y no aman a otro. En ese caso son superiores a Dios, lo agarran y lo distribuyen como se les antoja. A este lo amo y a este no, como si jugaran a las cartas. Porque lo que están distribuyendo es a Dios y dicen que aman. En ese caso, si Dios es amor, ¿cómo puedo tener la capacidad de amar? Ahora, Dios no puede amar a nadie porque es la realidad única. Está solo. Puede amar a otro. Es el amor. Pero el cerebro necesita satisfacer su imagen, satisfacer sus necesidades psicológicas, creyendo que tiene capacidades que son celestiales, en verdad. Y se adjudica la categoría de Dios, de creación. Más ilusorio no puede ser, porque si uno analiza la vida que tiene, no es la de un Dios, es la de un mendigo, que creyendo tener una gran capacidad de amar, se la pasa buscando el amor en toda la existencia y no lo encuentra. Ahora, si uno tiene la capacidad de amar, ¿de qué problema se puede hablar? Vive en el amor y punto. ¿Qué va a andar buscándolo? ¿O cómo puede depender mi capacidad de que otro me ame o no? Si la tengo, vivo en esa. Listo. No tengo
tengo ni la capacidad ni tengo la posibilidad de adquirirlo. Pero no puedo reconocer eso, le echo la culpa a los demás. Demostración del teorema. Ahora, ¿cómo se demuestra todo esto y qué relación tienen los números con todo esto? Entonces, acá tenemos una unidad que es la realidad única, no es el uno. La realidad única. El uno puede ser dividido, fragmentado, como de hecho ocurre. Entonces el 1 pertenece a esto. Esto es la realidad única. El 1 matemático, el 1. Es esto, no es la realidad única, es la mente unitotal. Una unitotalidad orgánica es la existencia completa. Eso es una unitotalidad. Que se fragmenta, se divide y se pluraliza. Entonces esa fragmentación del 1 es la dualidad, que numéricamente está expresada con el 2. Y toda esta existencia está impregnada por ese significado propio que desciende hasta el cerebro, pero desciende y asciende. Baja y retorna a su fuente de origen en ese instante atemporal. O sea que la existencia no genera un residuo. No, es el residuo. En la existencia todo se transforma, nada se crea ni se destruye. Se produce el desecho y el desecho solo hace toda la historia, por darse continuidad, por darse una apariencia de seguir, por crear el espacio y el tiempo, que arranca con la dualidad, es decir, con la fragmentación. Entonces, el primer cuadro que ustedes tienen allí va a explicar una parte de esto. Porque esto, mientras asciende y desciende, y los distintos niveles que están acá, y en el que todo es circular y recurrente, es una esfera infinita, donde el centro, que sería la mente unitotal, está en todas partes. Y está detrás de cada cosa que existe. Entonces, matemáticamente, si uno pudiera representar este descenso de la dualidad, quizás pudiera tener una explicación concreta de esto que supuestamente es una teoría. Digo supuestamente. Esto puede ser vivido. Es una verdad que se desparrama sobre uno como una bendición, si uno se comprende. Pero mientras tanto es una teoría. Para ustedes es una idea más. Pero podemos decir algo concreto respecto, no a la creación, sino a todo esto. A ver si funciona así. Y tenemos que sacarlo por las construcciones que hace el cerebro. Porque todo creador, el cerebro crea un sistema matemático, un sistema decimal con todo lo demás, se proyecta en lo creado. Y como la mente está proyectada también en el cerebro, también podemos comprender cómo funciona verticalmente la mente. Entonces, si utilizamos el concepto del cerebro de que el descenso está dado por la raíz cuadrada, desde el punto de vista matemático, utilizamos la dualidad con la raíz cuadrada. Y como es algo que va a ir descendiendo y se va a ir pluralizando, va a haber una adición, una suma. Entonces fíjense, en el primer escalón es la raíz cuadrada de 2. Pero el segundo escalón ya es raíz cuadrada de 2 más 2, raíz cuadrada. El tercer escalón ya se pluraliza más, es raíz cuadrada de 2 más 2, raíz cuadrada, más 2, raíz cuadrada de todo. Y así sucesivamente, hasta el último escalón, o al penúltimo, vamos a ir al penúltimo. En el penúltimo
en la última raíz cuadrada que ustedes ven en el gráfico, se invierte. Es decir, lo que venía sumándose, que era la dualidad, de pronto se resta. Quiere decir que rebota. Es como si llegara al punto más inferior, se invierte y retorna. ¿Y cómo retorna? A continuación, en el último escalón, todo eso está multiplicado por la dualidad elevado a la potencia n. N es la cantidad de descenso, es decir, tantas raíces cuadradas, n es eso. En este caso es 10. Son 10 raíces cuadradas, lo que ustedes tienen en el gráfico. N es 2 a la décima en este caso. Y aquí que el resultado es pi. El número que corresponde y que está íntimamente relacionado con lo que es circular, esférico. Que de pi es suficiente para conmover a cualquier cerebro. Porque pi es un número irracional absoluto, que los científicos se vuelven locos sacando decimales de pi, a ver hasta dónde pueden lograrlo, porque es un número indomable. Y que de la dualidad descendida y retornada aparezca el factor pi, es verdaderamente, desde el punto de vista del cerebro, mágico. Sin embargo, da. Y da como tiene que dar. En este caso da un pi de 8 dígitos. Porque todo lo que no es del cerebro y penetra en el cerebro, como puede ser este factor pi, o puede ser la luz blanca, que se digrega en el ojo para poder ver el universo, si no, no veríamos nada. Que se verifica con este doble triángulo. El círculo cromático es ese doble triángulo. De modo que está bien que pi aparezca con 8 dígitos. Estaría mal y sería un invento si apareciera con todos. Tiene que aparecer con una octava, porque es el funcionamiento del cerebro. No hay ninguna posibilidad de que sea distinto. Pero hemos dicho también, en el gráfico que pusimos en el pizarrón, que la unitotalidad orgánica de la existencia, que es la mente, va acompañando cada cosa que está detrás. De modo que el uno, que sería esa unitotalidad, está de cada dualidad fragmentada. Y se reproduce a sí misma en cada fragmento. Es decir, que cuando ustedes están reproduciendo a ustedes mismos, aún en el aspecto físico, cuando tienen un hijo, no se reproducen ustedes, se reproduce la unitotalidad orgánica, se reproduce la mente unitotal, están sirviendo a esos fines. Ustedes le dan significado, el que quieran. Pero la que se está reproduciendo a sí misma y dándose continuidad es el conjunto, la unitotalidad orgánica. Y todo lo que existe está cumpliendo con esa finalidad, con esa necesidad de continuidad aparente. Porque fíjense, el cerebro, si hubiese que darle una definición sintética, lo más sintética posible, habría que decir, es una sensación temporal. Nada más. Él tiene una sensación temporal referida a su propia existencia. Pero es nada más que una sensación temporal. No existe ese tiempo. En verdad el hombre vive un solo instante. Y en ese instante está para una sola cosa, para conocerse, para descubrirse. Lo demás es una sensación temporal del cerebro. En la mitología ya se decía, del tiempo de Zeus, etcétera, que era un instante salvado de Crono, del otro dios, del tiempo. ¿Sí? El dios Zeus. Era un instante salvado del tiempo.
se vive un solo instante. Y de hecho es así, no hace falta que yo lo diga. Si ustedes pueden tener 50 años, 40, 60, 30, traten de llenar esos 30, 40, 50 años con las cosas que recuerdan, ¿no? Llenarlos, digo, ¿eh? ¿Cómo se conforman esos 50 años? Llénenlo. Si lo miran desde el punto externo van a tener una docena de cosas que han tenido significado en su existencia y que hace el collar de esos 80 años o 50 años. Y a los 80 va a ser lo mismo. Desde el punto de vista externo son 5 o 6 cosas. Y desde el punto de vista interior, ¿qué tienen que contar? Han repetido siempre lo mismo. ¿Alguna vez han vivido en un sentimiento nuevo? ¿O siempre fue un reconocido? Porque cuando dicen esto es dolor, lo reconocen, reconocen, ¿eh? Esto es alegría, lo reconocen. Les parecen que es distinta porque la reconocen como efecto de algo afuera que adquirió otra forma, pero lo que ustedes sienten interiormente es reconocido. Es siempre un solo sentir, que le han dado distintas formas, 5, 6 variantes, 8, dolor, insatisfacción, dicha, desdicha, esperanza, desesperanza, siempre con un opuesto, ¿no? Y de ahí no han salido. ¿Qué tienen que contar? Y para eso se vive 80 años. ¿Cómo no van a tener sentimiento de vacío? ¿Cómo no van a sentir rutina? Y quieren escapar de la rutina con cosas de afuera. Si la tienen adentro. Han tenido un solo sentir, que es identificación. Un significado propio identificado con el cerebro y su contenido. Por eso le dan tanto valor a las cosas externas, porque el cerebro es externo. Y después no les alcanza con 80 años, quieren vivir 100, 200, reencarnar. ¿Para qué? Reencarnan todos los días, desde el punto de vista que ustedes quieren. Porque se van a dormir, en el sueño profundo se desconectan de todo lo que está ahí en el contenido del cerebro, el sentimiento, etc. Durante 1 hora y media, más o menos, se van. ¿En manos de quién están en esa hora y media? Que se lo expliquen los científicos. Pero cuando salen de esa hora y media, ustedes creen que ustedes se están sosteniendo ustedes mismos. Y que si no se sostienen, se caen. Y cuando despiertan, ¿qué hacen? Se encajan de nuevo todo el contenido del cerebro y salen a circular con lo de ayer. Lo que ustedes han experimentado hoy es lo mismo que experimentaron ayer. Y antes de ayer. No hay nada nuevo. Entonces, ¿para qué quieren reencarnar? ¿Qué es lo que quieren reencarnar? El hastío, el vacío, la rutina, cambiada de forma afuera. Alguien a quien echarle la culpa. Tan importante todo eso. Entonces, es la unidad la que se está reproduciendo a sí mismo en cada cosa. Entonces, en el segundo cuadro que ustedes tienen en la primera hoja, aparece la raíz cuadrada de 2, pero con la suma de la unidad, en vez de la dualidad. Entonces, fíjense, en el primer escalón es raíz cuadrada de 2 más 1, raíz cuadrada, completa. Después, raíz cuadrada de 2 más 1, raíz cuadrada de todo, más 1, raíz cuadrada de todo. Y así, hasta el último escalón. En el último escalón da un número, que es 1, 61, 80, 33, 9, 88, etc. Ese número es conocido desde la antigüedad,
se llama número áureo. Algunos de ustedes ya lo saben, ya lo conocen porque lo hemos visto, de dónde surge, geométrica y numéricamente. Pero ahora basta decir que ese número se reproduce a sí mismo. Por ejemplo, si yo lo elevo al cuadrado, va a dar 2,618033 y así. Aunque sea un número irracional completo, se va a reproducir. Y además, si le resto la unidad, como está en la parte de arriba de la fórmula, me queda 0,618033,988. Y si hago una diferencia entre ese número y la unidad, es decir, que sería 1 menos 0,618033,988, me va a dar 0,38,19,66,011. Todo irracional. Bueno, si al primer número 0,61 lo divido por este complemento a la unidad, me va a dar 1,618033,988. Y ese 1,61 elevado al cuadrado me va a dar 2,6180. Es un círculo de reproducción. Y surge de esa fórmula en la que la unidad está acompañando a la dualidad en cada proceso de su pluralización, de su fragmentación. Y está indicando el eje de la existencia, que es la reproducción de sí mismo. Ahora, sea reproduciéndose a sí mismo psicológicamente en el cerebro, o emocionalmente, si quieren decirlo así, o físicamente, es reproducción de sí mismo. Entonces uno ha vivido 80 años sobre ese eje. El eje de la reproducción física, o sexo, y el eje de la reproducción emocional, todo reconocido, 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 a la que no le damos el nombre de sexo, pero es lo mismo. Es reproducción de sí mismo. Es la función, el eje del cerebro, que es el eje de la existencia. O sea, se ha vivido un solo instante repetido, sea a nivel físico o a nivel psicológico, durante 50, 60, 70, 80 años, y si quiere vivir 100, 100, 150. Es un solo instante. Han pasado por la existencia sin ejercer el derecho que tienen. Por estar hipnotizados, ustedes mismos, autohipnotizados, psicológicamente, creyendo que así viven. Pero si se dan cuenta un poquitito de esa situación, se van a dar cuenta que así no se vive. ¿Y qué sentido tiene pasarse la existencia repitiendo y repitiendo ese instante? Y además, ¿para qué buscar tantas cosas que son inaccesibles así? ¿Para qué buscar la libertad, el amor, la paz, la voluntad? ¿Dónde está? Si cada cosa que ocurre afuera me extrae una respuesta ya condicionada. ¿Qué voluntad? Y no vivo en las necesidades psicológicas. No estoy permanentemente tratando de satisfacer necesidades psicológicas. ¿Conozco alguna acción sin causa ni motivo psicológico? No. Entonces, si vivo en las necesidades psicológicas, no puedo hablar de voluntad. Porque obro por necesidad. Tampoco puedo hablar de libertad. Obro por necesidad. Lo que sucede es que hemos fragmentado paz, felicidad, amor, libertad, voluntad, cuando en verdad son la misma cosa. No está así de fragmentado. Si no tengo una de esas cosas, no tengo ninguna. Hay una disciplina muy antigua, que ahora está de moda,
está de moda sin saber verdaderamente lo que están haciendo y lo que significa, que si se dieran cuenta no lo harían mal, irían en contra de todo lo que el cerebro quiere, que se llama algoritmo o algoritmia, donde se le da solución a un problema matemático, obvio, mediante una serie de reglas que son leyes, en verdad mecánicas, repetibles, y se transforman en ley. Eso está diciendo a la clara que es un sistema mecánico. Si realmente el cerebro funciona así, y yo creo ser el cerebro, su contenido, y siento ser eso, etcétera, y tengo mi sentir puesto allí, todo va a ser mecánico. Todo va a ser algoritmo. No puede haber nada nuevo ahí. Una máquina. Entonces, pero podemos utilizar esa disciplina para un descubrimiento propio. Y ahí vamos a ir a parar en la pregunta de Inés. ¿Cómo sintonizar todo eso con la propia comprensión? Es decir, con la emoción, con el sentir en uno. ¿Cómo puede eso permitirnos acercarnos adecuadamente a nosotros mismos, descubrirnos a nosotros mismos? Entonces, allí ustedes tienen un ejemplo nada más, pero vamos a utilizar otro para que no sea ese. A continuación de lo que estuvimos viendo aparece la misma fórmula, pero con la raíz cuadrada inicial, en vez de ser 2, es ese número áureo, 1,6180, más 1. Y el resultado final es otra vez 1,6180. Es inexplicable para el cerebro. ¿Cómo puede ser que arranque con 1,6180, le vaya sumando 1, salga y dé otra vez 1,6180? No se ha movido del lugar en que está. Está indicando que se reproduce a sí mismo, obvio, en la unidad. Pero para la función matemática eso no cuadra. Es imposible. Eso se puede discutir, pero lo que vamos a ver ahora no tiene discusión y se transforma en ley. Se puede hacer con cualquier número como a ustedes les guste. Entonces hacemos. Vamos a poner raíz cuadrada de un número que van a dictar ustedes de a 1 para que no sea un número creado por alguno de nosotros. Entonces, diga un número cualquiera usted, señora. 4. Del 1 al 9, ¿no? 4. ¿Usted? 9. 9. ¿Vos? 5. Y le vamos a poner la coma. Y vamos a seguir sacando 10 decimales porque la computadora, la calculadora tiene 10. ¿Otro número? 3. 3. Otro número... 2. 8. 8. ¿Laura? 8. 8. Así que tenemos 3, 6, 7. Faltan 3. 7. Faltan 2. 5. Inés. 1. Muy bien. Le vamos a sumar un número X y varias veces, y ustedes me van a decir el resultado que quieren que dé. Hay que hacer un cálculo mínimo para saber el resultado. Así que denme un número del 1 al 9. Total, el número lo pusieron ustedes, así que digan un número chico o grande, lo mismo. ¿Cómo hago yo para hacer mentalmente la raíz cuadrada de todo esto un montón de veces? Sumándole el número que corresponde. Así que díganme un número del 1 al 9. ¿David? 2. Es muy simple. Acá va a tener que ser 2 también. Pero dame otro número, vamos a hacer con otro también para que vean las diferencias. Deme un número, Laura. 7. 7. En ese caso va a ser 42. Entonces, tomamos la máquina y ponemos
495.328.8.751 y saco la raíz cuadrada de eso. Y le agrego 42 para hacer el más difícil, más 42. Y saco raíz cuadrada otra vez. Sumo 42, le 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 saco raíz cuadrada. Sumo 42, le saco raíz cuadrada. Sumo 42, le saco raíz cuadrada. Dejé un solo número al final para que no crean que puse el 7. Después lo sacamos. 7,000,001. Pero le sumo 42. 7. 7 redondo. ¿Cómo es eso de que si se altera un factor el resultado no puede ser el mismo? El orden del factor no altera. El orden de los factores, sí, pero si se altera un factor, porque yo ahora te cambio este y le sumo 42 y me va a dar lo mismo, 7. Vamos a alterar este, ponemos otro número, a ver. El 42 no sé dónde sale. Bueno, después lo vemos, pero para ahí vamos a... Entonces, decime 3 números, por ejemplo. 4, 7 y 9. 4, 7, 9, decime 3 números. 3 números. 8, 6, 5. Otro 3 números. 3, 3. 2, 1. Así que tenemos 3, 6, 9. Uno más. Otro más. Sí. ¿Eh? No, del 1 al 9 tiene. ¿Qué número? El 7. 7. Entonces a eso le vamos a sumar 42 también a ver si da lo mismo. Hemos alterado un factor. El 4, 7, 9, punto, 8, 6, 5, 32, 17. Raíz cuadrada. Más 42. Más 42, raíz cuadrada. Más 42, raíz cuadrada. 7, 0, 7 ya. Más 42, raíz cuadrada. 7, 0, 0, 5. Más 42, raíz cuadrada. 7, 0, 0, 0, 3. Más 42, raíz cuadrada. 7, 4, 0, 2, 5. Más 42, raíz cuadrada. Un 0 más, 18, 38. Más 42. Otro 0 más, 131 al final. Más 42, raíz cuadrada. Todo 0, 9 al final. Más 42, 1 al final. Más 42, 100. Redondo, ¿no? Aproximado. ¿Cómo es esa ley matemática? Así que si yo sumo 2 más 3, me da 5. Pero si tuviera que sumar 1 más 3, me vuelve a dar 5. Porque sería eso. Claro. He alterado un factor. No alteró el orden, sino alteró un factor. Alteré un factor. Entonces, ¿por qué lo que ustedes tienen ahí da 1,6180 puesto como primer factor, más 1 da 1,61? Porque cualquier número que le sumemos 1, con esta fórmula va a dar 1,6180. Siempre que le sumemos 1, así pongamos el factor pi. Hagamos raíz cuadrada de pi más 1, raíz cuadrada más 1, raíz cuadrada, da 1,6180. El 1 conduce a la reproducción de sí mismo, inevitablemente, aunque le cambiemos los factores. Entonces, ¿qué realidad tiene la ciencia matemática? ¿Cómo es que una ciencia exacta? Es tan aparente como toda la existencia. No tiene ninguna realidad. Pero esto demuestra lo que pasa con el sentir. ¿Por qué?
Porque de acá para acá, que son lo que no se altera, que está fijo en el cerebro, que son los circuitos neuronales, la imagen que tengo de mí mismo, etc. Esto es la parte invisible, la que no se ve. Y esta que se está alterando permanentemente, nunca está fija, siempre se está moviendo, es el reto externo, lo que pasa afuera. Afuera no hay nada fijo, todo se está moviendo. Ahora, ¿qué sentido tiene que yo haga un plan emocional respecto a lo de afuera? El plan emocional va a ser fijo, el deseo, digamos, es un plan emocional, va a ser fijo, y afuera se está moviendo todo. No hay ninguna posibilidad de que el plan emocional se cumpla. Porque yo lo fabrico en base a información de un momento determinado. Y al instante siguiente, esa información no sirve más. Está todo cambiado. Sean personas o cosas. Pero yo pretendo que se cumpla el plan. Entonces digo, y la existencia la tiene conmigo. Algunos nacen con estrella y otros estrellados. Pero no saben que desde el punto de vista emocional están todos estrellados. Aunque externamente se cumpla, emocionalmente no se cumple. Externamente yo puedo decir, deseo casarme con Loli. Y de pronto me caso con Loli. Pero bueno, la luna de miel, ustedes saben, son 15 días. Al 16º, el plan emocional no se cumplió. De algún modo Loli zafó de mi encasillamiento, de lo que yo necesitaba dentro del plan. Porque no es una cosa fija, se está moviendo. Entonces le voy a echar la culpa a Loli. Ella hizo lo mismo. Y yo tampoco me cuadré en la necesidad psicológica de ella. Entonces externamente, aparentemente se cumplió el plan. Pero emocionalmente, jamás. No hay ninguna posibilidad de que mis necesidades psicológicas fijas por la imagen se cumplan. Ninguna. Y ningún esfuerzo podrá hacer que eso se cumpla. No hay posibilidad de integrarse, como decimos, de realizarse a través de otro. En verdad, esa palabra realizarse, en su significado real, quiere decir vivir en la plenitud. Y la plenitud está en la creación, en el sentir ubicado en el lugar que corresponde, no en cualquier lugar. Y no hay posibilidad de que eso se sustituya con otra cosa que no sea retornando con el sentir a su fuente de origen. La religión, de la que tanto se habla y de la cual hay tantas organizaciones y demás, no es una idea en verdad, ni es una organización, ni depende de los templos, ni de las doctrinas, ni de las creencias. Religión en verdad es una cuestión de hecho en uno mismo. O vivo de hecho en eso, en un sentir propio, en un significado propio, no prestado, porque en definitiva si me identifico con el cerebro y su contenido, estoy viviendo en lo prestado, porque eso me lo han encajado. Me lo han encajado desde el seno materno. Pues yo me creo tan piola de que tengo un yo afuera, por arriba de todo eso, que pienso lo que quiero, que siento lo que quiero y que eso no influye en nada en mis decisiones. Es mentira. Todo lo que hago está impregnado de todo ese contenido. Todo lo que siento está impregnado por eso. Entonces, mientras yo esté viviendo en lo prestado, estoy enajenado en mi sentir. ¿Saben qué palabra usan los psicólogos? Alienado. Toda la humanidad está alienada, está enajenada.
creen propio lo que no es propio. Conceptos, códigos incorporados en el cerebro con los cuales se pretende vivir. Pero un código no puede vivir. Un código es un código. No es algo viviente. Un concepto no tiene ninguna posibilidad de vivir. Y la imagen que tenemos a nosotros mismos es una creación del cerebro, una proyección de todos esos códigos. ¿Qué realidad puede tener? Esa imagen de mí mismo que tanto valoro, que creo ser eso, y que cuando la tocan parece que se viene del mundo abajo. ¿Qué realidad tiene? Valetti, ¿se puede incorporar al cerebro nuevos códigos? O sea, tratar de cambiar en uno, o sea, encontrar una... Mire, se pueden cambiar el código completo de un cerebro. Eso, Hay claro, técnicas. está bien, eso no influye en lograr esa Pero- conexión, y no, pero... pero no hay código bueno y código malo. Claro. Ahí está aquí. El problema es el código, no que sea bueno Sí, ni malo. es un código, ¿no? Y vivir en un código es implenitud, así que cualquiera sea el código que le pongan, está sentenciado a vivir buscando lo que no es del código, que es vivir. De modo que los códigos no son ni buenos ni malos, cada uno tiene sus propios códigos y para él es bueno esos códigos, y malo los del otro, que no concuerdan con mis propios códigos. Pero para el otro es bueno los códigos que tiene y son malos mis códigos. Ahora, si yo voy a querer satisfacer a cada persona para que diga que tengo buenos códigos, que me olvide. Porque dirá que son buenos en tanto satisfaga sus códigos. En realidad sería la falta de código lo que uno tendría que buscar, o sea, no Es necesitar que el código. claro, lo que pasa es que los códigos esos no se pueden caer porque uno diga, bueno, por lo que dice Faletti. Claro. Tengo que descubrir por mí mismo qué realidad tiene eso donde tengo puesto el sentido. Eso si realmente lo hago, que lo descubro, no por lo que diga yo, eso produce un cambio de significado de mí mismo. Me doy cuenta de que no puedo ser eso a lo cual le estoy dando el significado que soy. Y ese cambio de significado tiene su propia acción, no necesitan hacer nada. Porque el significado, que dijimos que es la cosa que más fuerza tiene, es la única energía real, es lo que hace mover todos esos códigos. Si no, esos códigos no se moverían. No hay necesidad de borrarlo, no es necesario que se caigan, nada. Hay que quitarle el significado de que soy eso. Si eso Dejar de ocurre, alimentarlos. y se alimenta con el significado. En tanto yo le dé el significado de que soy ese ayer, ese pasado, allí, en el cerebro, codificado, se va a seguir moviendo. Y si lo quiero reprimir, es porque le estoy dando significado, sino porque lo quiero reprimir. No pasa por la represión, no pasa por ningún esfuerzo cerebral. Pero volvamos a la pregunta de Inés y con esto lo vamos a contestar. ¿Cómo me sirve esto para comprender el mecanismo en el cual estoy inmerso? Desde el punto de vista del sentir, llevemos la fórmula del sentir. Entonces, este es el reto de afuera, que va cambiando, se va modificando permanentemente. Esta es la imagen, que fue el número que yo determiné, en base al resultado. En base al resultado yo determiné este número. Esto quiere decir que en cualquier proceso cerebral, lo primero que surge en el proceso es el resultado. El logro. Claro, y después hace el proceso referido a ese resultado. La proyección. Nunca empieza por esto y termina en un resultado inesperado, digamos, para el cerebro. Siempre arrancó de un resultado conocido. Tomen esta analogía. Es decir, ¿existirían los ladrillos, las puertas, las ventanas, si no existiera antes la idea de la casa? O sea, ¿cómo surgió la idea de la casa? Porque hicimos primero los ladrillos sin saber para qué podían servir.
hicimos la puerta sin saber para qué podía servir, hicimos una ventana así, y de pronto dijimos, esto es una casa. Hicimos una casa. No, primero surgió la idea de la casa, y después dijeron, una casa, a ver, la podemos hacer con ladrillitos así, por la arena. Y después podemos hacerle abertura, entonces hacemos puerta. Después vinieron los choros y dijimos, pongámosle reja. Que los choros iban afuera, nosotros adentro encerrados. Nació de ahí, la idea de la casa primero, y después lo que la compone. El cerebro no puede trabajar de otro modo. Si busca una fórmula, parte de una hipótesis primero, y después hace la fórmula que conduzca a la hipótesis. Cuando aparece la fórmula dice, qué genio soy, qué extraordinario. El cerebro estuvo laburando día y noche porque le planteó un problema que no podía resolver. Y andaba buscando, de pronto encontró la forma de llegar a eso, a lo conocido, que siempre la va a encontrar. No hay ningún problema que se plantee que no tenga solución. Desde el momento que se plantea el problema es porque tiene solución. Técnica. No hay ninguno. Demandará más o menos tiempo al cerebro hacer todo esto. Si no, no se plantearía el problema directamente. De modo que siempre empieza por atrás, para después ir a la espalda. Eso es lo que no se plantea. El problema sería que nunca podríamos llegar a conocer lo desconocido. Nunca podemos llegar a pensar más allá del... Más allá de la, cerebro. claro, de la jaula del cerebro, es decir, lo que está como... No, relacionado con la existencia y lo desconocido, la realidad. O sea, no podemos emplear ese mecanismo para llegar a... No, porque él se plantea, respecto a eso, una idea de lo desconocido, ¿no? Una idea, que no es lo desconocido. Y también llega a cualquier cantidad de soluciones. Ahí están todas las religiones organizadas, diciendo, esta es la verdad. Eso aparte. No es para confirmar que el esfuerzo cerebral o el esfuerzo siempre conduce a una proyección de lo conocido. Entonces, ¿por qué este reto? Supongamos que el reto sea, usted es un atorrante. Entonces viene alguien y me dice, atorrante. Eso lo recibe la imagen. Ahora, hay 200.000 circuitos, por decir una cifra, y más, neuronales, para que esta idea de atorrante circule por el cerebro. Hay 20.000 millones de circuitos asociados para que esto recorra el circuito cerebral. Ahora, ¿por qué elige un circuito? ¿Quién la elige? ¿Quién elige el circuito por donde va a pasar? Lo elige la imagen. Claro, depende de cómo se siente. Y bueno, la imagen, lo primero que piensa es el atorrante del otro, que me dice a mí atorrante. Entonces ya tiene el resultado, el atorrante del otro. Entonces hace todo un circuito que conduce a que el atorrante del otro. Un circuito que viene así, llega a eso y después le dice al tipo, en esta dirección, lo que recogió acá. El atorrante sos vos porque en tal momento me dijiste tal cosa o en tal momento me hiciste tal otra, etc. Pero hasta allí lo había considerado el mejor amigo, o la mejor mujer, o la mejor esposa. ¿Cómo? No hay circuito para que sea la mejor esposa, el mejor amigo adentro del cerebro. ¿Por qué esto sigue ese circuito y no? Bueno, me dijo atorrante ahora, pero siempre fue una buena mujer, un buen amigo. Imposible. La imagen busca satisfacer su imagen, digamos, mantenerla en el estado de incorrupta, de no tocable, etc. Entonces elige un circuito que la justifique y hace que el resultado sea lo que pretende. Entonces la respuesta va a ser siempre lo que la imagen determine. Entonces el número que se ponga acá, que la imagen determina el resultado. Esa es la analogía. Ese es el mecanismo que le está diciendo como un espejo al cerebro mismo, vos funcionás así.